nombre es Natalie Mejía, yo soy la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar al ingeniero Tito Zúñiga. Ingeniero, un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Bienvenido. De igual Muchas manera, gracias, Natalie. Buenas muchas noches a gracias. todos. ¿Cómo está? De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder dar inicio con la sesión de hoy, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Anconi Geu, Barahona Johnny, Presente. muchas gracias. Barrios Vladimir, Presente. muchas gracias. Benavides Álvaro, Cachi Joel, Presente, Licen. gracias. Canazas Fernando, Presente. gracias. Carrillo Leonardo, Presente, presente. muchas gracias. Domínguez Luis Fernando, Fernández Edwin, Guachaya Ronald, Presente. gracias. Hurtado Líder, Linneo Griswell, López Erwin, Presente, Elison, buenas noches. buenas noches, gracias. López José, Marce Eduardo, Presente, licenciada. muchas gracias. Muñoz Aniceto, Presente, Lice, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Orellana Eliseo, Presente, Lice, buenas noches. buenas noches, gracias. Poma Richard, Presente, presente. muchas gracias. Quispe René, Presente, Licen. muchas gracias. Ramírez David, Rojas Alexander, Tapia Daniel, Presente, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Tarifa Pablo, Tito Edgardo, Tola Carlos, Vargas Freddy, Villarroel Presente, Renan, Vargas Freddy, presente. perfecto, muchas gracias. Villarroel Renan, Zuleta Eliseo, con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Ingeniero, cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Natalie. Muchas gracias. Buenas noches a todos los jóvenes y vamos a dar inicio. En esta sesión vamos a tocar principalmente temas de Docker y Jenkins, ¿sí? Que tiene que ver con la configuración del software. Pero previo a eso vamos a ver algunos conceptos que necesitamos para poder tal vez consolidar mejor esos conceptos de Docker y Jenkins. Entonces vamos a comenzar con algunos conceptos básicos. Muy bien. Entonces uno de los conceptos o de las herramientas o recursos que necesitamos tener claro antes de hablar de lo que es el Docker o lo que son los Jenkins en cierta manera, tiene que ver con los contenedores, ¿sí?
Entonces vamos a hacer la pregunta, ¿qué es un contenedor? Básicamente un contenedor es como una unidad de software, ¿sí? Entonces, y una característica es que es autónoma y podemos encapsular toda una aplicación con todas sus librerías, ¿sí? Que se necesita para que él se pueda ejecutar de manera apropiada. Lo interesante de un Docker es que no depende tanto de un sistema operativo, perdón, de un contenedor, ¿no? No depende de un sistema operativo, puede ejecutarse en cualquier sistema operativo, ¿sí? Por eso dice acá que un contenedor nos puede garantizar que una aplicación se puede ejecutar de una manera bien consistente, no importando en dónde se implemente, ya sea en un entorno local, en la nube, en un servidor, etcétera. Entonces, eso es tan importante hoy en día cuando hablamos de configuración del software. Ahora, básicamente a nivel ya un poco más técnico, el contenedor obviamente usa el mismo kernel, ¿no? Que dice que es el sistema operativo. No es lo mismo que virtualizar, ¿ok? No es lo mismo que virtualizar. Sí, es otra forma de poder manejar un contenedor, porque la virtualización no es tan elegante ni tan eficiente en el caso como si fuera un contenedor, ¿sí? Obviamente un contenedor usa menos recursos y tiene más rendimiento que algo que virtualicemos, usamos máquinas virtuales. Entonces, podemos nosotros resumir un poco el potencial de un contenedor de la siguiente manera. Podemos decir que es portable, lo que quiere decir que se puede ejecutar en cualquier sistema, ¿no? Con Docker o usando cualquier herramienta compatible con contenedores, ¿sí? Otra cosa importante aquí es que cada contenedor tiene su propio entorno de ejecución y además es independiente, es decir, podemos aislarlo fácilmente, ¿sí? De cualquier otro recurso o cualquier otra forma de trabajar, ¿no? Con el sistema. Como comparte el kernel del sistema operativo, o sea, el núcleo central del sistema operativo, esto lo hace de mayor rendimiento, ¿no? Y también podemos decir que hay un consumo mínimo o se reduce bastante el consumo de los recursos, ¿no? En este caso. ¿Por qué se dice que es escalable? Podemos tener múltiples instancias nosotros de una aplicación, que significa varias aplicaciones corriendo, ¿no? Sin interesar en este caso, digamos que hay una dependencia entre ellos. Y otra característica, por su misma dependencia del kernel del sistema operativo, es muy violento, es rápido, ¿no? No requiere inclusive nada adicional de un sistema operativo como lo hace una máquina virtual. Siempre es bueno hacer una diferencia cuando hablamos de contenedor con una máquina virtual. Por lo tanto, aquí hay un pequeño resumen que podemos nosotros visualizar algunas diferencias entre una y la otra, ¿sí? Contenedores, por ejemplo, y máquinas virtuales, hablando de un Docker, ¿no? A nivel de sistema operativo, como dice aquí, el contenedor comparte el kernel del host, ¿sí? Del anfitrión, otras palabras. En cambio, una máquina virtual, cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo. En cuanto a consumo de recursos, es bajo, usa menos CPU o menos memoria RAM. Sin embargo, una máquina virtual requiere un completo sistema operativo y obviamente es más alto el uso de los recursos. ¿No? En cambio, en tiempo de arranque es más rápido el contenedor y tarda más una máquina virtual. En cuanto a la portabilidad,
Es más portable, mucho más portable es un contenedor y menos de la máquina virtual. En cuanto a la manera de aislarlo o separarlo, en todo caso, lo interesante aquí es que uno puede aislarlo a nivel de proceso, el contenedor. No es lo mismo en la máquina virtual porque esta necesita aislarla de manera completa, separación completa. Aquí hay un ejemplo, ¿no? De cómo se puede trabajar con, en este caso, con un contenedor. Eso lo voy a guardar como ejemplo para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Pero aquí básicamente hay una explicación, ¿no? ¿Cuáles son los componentes claves de un contenedor? La imagen, es decir, una plantilla que no se puede cambiar. La plantilla que en este caso, como se vio como ejemplo anterior, sí, contiene todo el sistema de archivos y las configuraciones necesarias para que la aplicación se pueda ejecutar. Archivos, librerías, recursos, bibliotecas, etcétera, lo que necesite. Y obviamente un contenedor, que es simplemente la instancia que va a ejecutar una imagen, ¿no? Un archivo Docker, un archivo que define cómo construir una imagen, porque al final un Docker es una imagen, ¿sí? Una imagen. El Docker Engine es el motor que administra, en este caso, la ejecución de contenedores. Un Docker Hub es un repositorio que necesitamos para almacenar y compartir imágenes de contenedores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un GitHub. Y aquí hay un ejemplo práctico de cómo ustedes pueden crear y ejecutar un contenedor, cómo crear, ¿bien? Cómo se lo ejecuta. En todo caso, podemos decir que podemos usar un contenedor para diferentes situaciones. Por ejemplo, para desarrollo y pruebas. En todo caso, es interesante ver que en el momento que tú estás desarrollando un software, el contar con un contenedor para la facilidad de poder visualizar cómo vamos desarrollando la aplicación y cómo esto puede ser compartido en el equipo o en el grupo de trabajo, ¿no? Microservicios. En todo caso, enseguida vamos a hablar de los microservicios, pero en realidad los microservicios ya son una manera de desarrollar software hoy en día bastante común, bastante útil. En todo caso, nosotros podemos usar también un contenedor usando para microservicios, ¿no? Y esto podemos ejecutarlo obviamente en contenedores independientes, ¿sí? Podemos ejecutar varios servicios micros en este caso, ¿no? Es decir, en contenedores independientes para potenciar obviamente el rendimiento y la manera como estamos construyendo un producto de software, ¿sí? Y más luego vamos a hablar de lo que es en Jenkins también, y también lo podemos usar para la integración e entrega continua. ¿Qué significa esto? Que un software normalmente necesita estar siendo desarrollado, probado, puesto a prueba, ¿sí? Una vez que esté en producción, muy probable que haya cambios. Esos cambios tienen que ser hechos, digamos, en todos los sitios donde está el software funcionando, ¿sí? Y siempre existe lo que se llama las actualizaciones, ¿sí? O entregas continuas, en este caso. Y también se puede usar para ejecución en la nube. En todo caso, también podemos hablar de los Kubernetes para escalar aplicaciones. Luego vamos a hablar de lo que son los Kubernetes, ¿sí? Entonces, como este pequeño resumen de contenedor, lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Los contenedores apoyan de manera bastante eficiente si son bien usados, ¿sí? Para desarrollar aplicaciones, para hacer las pruebas y para desplegar la aplicación. En todo caso, ofrecen portabilidad, ofrecen alto rendimiento y obviamente es fácil de escalar, ¿sí? En todo caso, esto lo que le convierte en un recurso importante dentro del desarrollo de un software, ¿sí? Cuando hablamos de una arquitectura o de una infraestructura apropiada para construir aplicaciones de alto nivel. En todo caso, eso es un pequeño resumen de lo que tiene que ver con un contenedor. El contenedor habla de los microservicios, ¿sí? De los microservicios.
Ahora también vamos a ver un poco de qué son los microservicios. Bien, que es un concepto importante para potenciar el desarrollo de software y sobre todo también que tenemos la posibilidad de usarlo en contenedores de manera independiente. Bien, ¿qué son los microservicios? ¿Sí? Esto es un enfoque de una arquitectura de software, ¿sí? Bueno, hay varios enfoques para la arquitectura del software, ¿de acuerdo? Así como hay una arquitectura para construir casas, por ejemplo, para construir puentes, etcétera, también hay una arquitectura para desarrollar software. En todo caso, la arquitectura que uno elija o defina para desarrollar software va a depender mucho del proyecto que estamos haciendo o del enfoque que le queremos dar a ese proyecto, ¿sí? En este caso, un enfoque de microservicios tiene que ver con una arquitectura donde una aplicación se puede dividir en múltiples servicios pequeños e independientes. Pero esta división implica que hay una comunicación entre cada partición que se hizo, ¿no? Entre cada servicio pequeño que se construyó, hay una comunicación a través de un API, ¿sí? Entonces los APIs entran aquí a ser importantes en este desarrollo. Enseguida igual vamos a ver lo que es un API respecto al uso de RESTful y GraphQL. En este caso, que nos quede el concepto de un API y yo entiendo de que ustedes también ya tienen el concepto de lo que es un API, ¿no? Uno puede construir APIs a nivel de backend, lo puede usar desde el frontend, llamando los servicios REST o GraphQL, por ejemplo, o SOAP, etcétera, dependiendo de qué estamos haciendo o qué estamos usando para poder trabajar con APIs, ¿no? A nivel de backend. Recordando siempre, estimados señores y jóvenes, que el enfoque de desarrollo de software hoy en día está básicamente dominado por el frontend y por el backend. Y de alguna manera estos tienen independencia, ¿no? Y la comunicación normalmente entre el frontend con el backend es mediante las llamadas a API, ya sea usando REST, ¿no? RESTful en este caso, si se quiere llamar así, o GraphQL, o la combinación de las dos. Bien, en todo caso, ahora bien, cada microservicio se enfoca en una funcionalidad, ¿sí? Específica, no está dentro de su entorno el hacer más de una tarea o más de una funcionalidad, ¿sí? En todo caso, también cada microservicio en cierta forma es autónoma e independiente, lo que quiere decir que cualquier modificación que se haga, cualquier actualización o agregación de algún valor es independiente, no debería afectar al resto de los servicios o microservicios que se tiene dentro de la aplicación del software, ya que simplemente se la va a usar cuando alguien lo necesite y la comunicación será mediante los famosos APIs, ¿no? Bien. Sigamos entonces. Vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son algunas de las características de los microservicios? Hay una palabra que se llama desacoplamiento, lo que quiere decir que, no sé si se acuerdan ustedes, en la programación orientada a objetos siempre se estilaba decir alta cohesión y bajo acoplamiento, ¿sí? Es decir, un diseño de la programación orientada a objetos tiene que ser de alta cohesión y de bajo acoplamiento. Esto quería decir que si yo tengo una clase, tengo propiedades y métodos, entonces cada propiedad definida en una clase debería ser usada al 100% por los métodos definidos dentro de una clase. Eso significaba que tenía una alta cohesión. Ahora, si yo tenía propiedades definidas en mi clase, pero algunas propiedades no eran usadas por todos los métodos, esto quiere decir que tiene baja cohesión, ¿sí? Entonces, la cohesión se medía en base a la encapsulación de propiedades y métodos que se tenía dentro en una clase. Propiedades y métodos, ¿verdad? Coherentes
cohesivos. Ahora bien, el tema de acoplamiento era que cuando yo quería ejecutar algún proceso o algún informe y en la cual participaban muchas clases instanciadas, ¿sí? Si para producir este informe o este requerimiento yo usaba demasiadas clases, quiere decir que había demasiadas dependencias, lo cual me quedaba, obviamente, un bajo, ¿no? Demasiada dependencia, en este caso, ¿sí? Podía tener una alta cohesión, está muy bien, pero si había demasiada dependencia, mi acoplamiento era considerado un poco complicado, un poco mal hecho, ¿no? Entonces, en todo caso, un microservicio hace lo siguiente: desacopla, es decir, crea poca dependencia, ¿sí? Poca dependencia, y si fuera posible, que no genere ninguna dependencia. Por eso dice aquí, cada servicio, ¿sí?, que uno crea es independiente y puede desarrollarse, probarse y desplegarse por separado. Si ustedes se acuerdan, es lo mismo que el concepto como analogía de las pruebas unitarias. Si yo tengo una factura, o por ejemplo voy a hacer una venta, en una venta van a participar obviamente muchas tareas pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, puede participar, verificar que haya inventario, ¿sí? Verificar, por ejemplo, que hay el stock, perdón, el stock, el inventario, verificar el cliente. Son tareas pequeñas, ¿sí? En todo caso, en una prueba unitaria que se hacía, se probaba pedazos de código y ese pedazo de código hacía exactamente una sola cosa, ¿verdad? Entonces lo hacíamos independiente. Es una prueba unitaria. Entonces se probaba de manera independiente las tareas de un proceso y luego que se probaba cada una de manera independiente, se las probaba en términos, digamos, completos cada prueba unitaria, lo que se llamaba también prueba de integración, ¿sí? Que también nos permite hacer las pruebas correspondientes en un futuro cuando hay algún cambio. En todo caso, más o menos esa es la analogía de un microservicio. ¿Por qué? Porque es independiente, ¿sí? Y la puedo desarrollar, la puedo agregar un valor que quiera, la puedo modificar, pero no tiene que afectar al resto. Y el despliegue no tiene por qué depender de algún otro microservicio o servicio, ¿no? Bueno, también podemos decir que es escalable. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo agregar valor a un microservicio sin ver si el resto necesita hacer lo mismo, ¿sí? Le puedo agregar valor a cada microservicio que yo desee, lo que quiere decir que no tengo necesidad de escalar toda la aplicación, sino parte de ella, ¿sí? Obviamente, cuando yo elijo microservicios que se relacionan, de alguna manera involucra pues que hay una integración entre ellas, ¿no? Sin embargo, lo excelente de un microservicio es que yo no necesito avisarle al otro para yo crecer, para yo tener más valor, para tener cambios. Otra cosa importante es permite el desarrollo ágil, ¿sí? No le puedo llevar la moto así sin los papeles. ¿A dónde? Hasta recogerlo sin papel. Perdón. Entonces, el desarrollo ágil significa de que yo puedo, implementar sin afectar la aplicación. No necesito hacerlo, ¿sí? Y lo interesante también es que yo puedo desarrollar un microservicio en lo que yo necesite. El resto de los microservicios no tienen que decirme que yo estoy desarrollado, digamos, en algún lenguaje específico, estoy hecho en C++, en lenguaje Rust. No, usted puede crear cada microservicio lo que usted piense y diga, ¿no? En todo caso, eso es algo tal vez muy maravilloso, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un microservicio hecho en Java, el otro probablemente tenga en Python, no sé, o en C#, etcétera, ¿no? Esto no es tan relevante. Cada microservicio esconde cómo fue hecho, lo que sí puede publicar,
lo que tiene que publicar para que alguien lo pueda usar y responder a cualquier requerimiento por el cual fue construido. Entonces, la comunicación que hay entre los microservicios generalmente se usa usando REST o RPC, por ejemplo, SOAP o en este caso, o GraphQL, ¿no? Para que se puedan comunicar. Bien, y también les puse aquí unos pequeños conceptos de que para que este documento luego se lo voy a pasar, obviamente, ¿sí? Pero yo creo que ha quedado un poco claro, por lo menos el concepto de lo que necesitamos de microservicio, ¿sí? Muy bien. Lo que nos queda ahora es un poquito ver algunas tecnologías claves en microservicios. Por ejemplo, podemos hablar de los frameworks, ¿sí? Podemos, si queremos desarrollar en Java, vamos a usar Spring Boot, por ejemplo, ¿sí? O también podemos usar JavaScript, TypeScript, Node, Nest, JS, podemos usar Python, por ejemplo, o el lenguaje Go. Es decir, existe una serie de frameworks que nos permiten desarrollar microservicios, ¿sí? En todo caso, un segundo, por favor. Perdón, ya, había demasiadas llamadas. Entonces, les decía, jóvenes, señores, hay una serie de frameworks que podemos usar, ¿no? Para desarrollar microservicios. Usar distintas bases de datos, como por ejemplo SQL, Postgres, sí, que es software libre, MySQL, que no es tan libre, o por ejemplo, algunos no SQL, como MongoDB, Redis, no Firebase, etcétera, ¿sí? En todo caso, la comunicación, podemos usar diferentes herramientas como REST, GraphQL, gRPC, RabbitMQ, Kafka, por ejemplo, ¿no? Y aquí va lo que estamos hablando de contenedores, que enseguida vamos a profundizar. Los contenedores también tiene que ver con los Docker y los Kubernetes, ¿sí? La autenticación y seguridad. La mayoría usa JSON Web Token o JWT, pero también tenemos el OAuth 2, el Keycloak, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque obviamente toda aplicación necesita que alguien se autentique para poder usarlo. Y la seguridad tiene que ver también con la encriptación, ¿no? Por lo tanto, sí o sí hay herramientas que se pueden usar para eso. En todo caso, acá vamos a finalizar este concepto con algunas ventajas de los microservicios. Permite el desarrollo rápido. Y si en un equipo, por ejemplo, existen personas que dominan diferentes herramientas, ¿sí? En todo caso, eso no es un límite para poder construir una aplicación basado en la arquitectura de microservicios, sino es una ventaja, porque no todos podemos saber todo y no a todos nos gusta pues todo, ¿sí? Cada quien busca su especialidad, cada quien es bueno en algo, o al menos se especializa en algo. Entonces, no tengo que yo tener un equipo homogéneo que todos sepan todo, no. Lo que debo preocuparme es de entender, primeramente, qué es lo que quiero construir y luego definir mi arquitectura. Si voy a elegir microservicios, eso me garantiza que yo puedo aprovechar mi equipo de manera apropiada, organizarla de manera apropiada, ¿sí? De tal manera de que, como dice acá, pueda tener un desarrollo más rápido. Se supone de que mi equipo, la gente pues que tengo en mi equipo que desarrolla software tiene su habilidad, tiene su conocimiento,
tiene su área en el cual se puede mover bien, ¿no? Ahora bien, hemos hablado mucho de la escalabilidad, ¿no? Entonces, se puede escalar, ¿no? Fácilmente acá, agregando valor a cada servicio. ¿Por qué dice que el mantenimiento es sencillo? Porque los microservicios, ¿sí? Tienen la finalidad de ser independientes, de ser autónomos de cierta manera, y sabemos perfectamente qué es lo que hacen. Y si hay una buena documentación previa, exactamente vamos a ver dónde está cada cosa, ¿sí? Por lo tanto, si falla un microservicio, no tiene por qué afectar a toda la aplicación, ¿sí? En este caso. ¿Por qué? Porque está separado, es independiente. Ahora, si yo quiero actualizar un servicio, no tengo por qué decirle al resto. No se olviden que la comunicación es mediante APIs, por lo tanto, no es a través de un programa, ¿sí? Y eso hace que lo puedo sacar, lo puedo colocar y el API va a estar simplemente buscando llamarlo, ¿sí? Ahora, hay también ciertas desventajas a tomar en cuenta por el equipo, ¿no? Más que desventajas, yo creo que como aquí dice, son desafíos. En un sistema monolítico donde todo es igual, todo está dentro de un gran, digamos, contenedor, así, todo en uno, eh, quizás la administración, si el software fue construido apropiadamente, va a ser un poco más sencilla. Sin embargo, si tenemos 100 o 200 microservicios, en todo caso ahí tenemos que tener más cuidado de tener una mejor gestión, ¿no? Como la única manera de poder comunicar los microservicios mediante los APIs, acá hay que manejar adecuadamente, porque no hay que olvidar también de que la sincronización, el manejo de la concurrencia, por ejemplo, son importantes en este caso, ya que los servicios, al ser independientes, son usados para diferentes posibilidades, ¿sí? En todo caso, hay eventos que son asíncronos, probablemente, ¿no? En todo caso, en ese sentido. En cierta manera, esto ha mejorado un poco, pero algunas veces puede suceder un pequeño error, un error, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede evitar esto? Se puede evitar esto colocando el manejo de excepciones apropiadamente, ¿sí? Tratando de siempre ser claro cuando tengamos un archivo log, por ejemplo, un archivo log donde vamos a colocar cada transacción, porque siempre es importante eso. Cuando uno desarrolla un software, tiene que tener un archivo de texto log, donde cada vez que haya un error que se ejecute en tiempo de ejecución, que aparezca un error, siempre es bueno almacenarlo en ese archivo log, ¿sí? Obviamente ese error le podrá aparecer al usuario final, pero nosotros lo hemos guardado ese error y al guardar ese error tenemos que indicar dónde ocurrió, en qué hora ocurrió y por decir qué se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Eso de alguna manera, como tengo la hora, tengo el momento en que pasó, lo que estaba haciendo, etcétera, cuando yo revise el archivo log, en este caso, fácilmente voy a poder determinar cuál fue el problema. Por lo tanto, es importante tener siempre un buen archivo de transacciones para manejar los errores que puedan ocurrir en tiempo de ejecución. Muy bien. Ahora nos toca ver otro concepto, REST y GraphQL. Yo creo que la mayoría de ustedes ya sabe lo que es REST, ¿sí? Bueno, es un estilo, como dice aquí, de arquitectura para el diseño de APIs. Es decir, con REST podemos crear APIs, ¿sí? En todo caso, aquí las peticiones se hacen mediante HTTP, ¿no? Por ejemplo, como el POST, como el PUT, como el GET, como el PATCH, etcétera, es para poder comunicarnos, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, usar un API para grabar una información, pues uso POST. Si lo quiero usar, por ejemplo, para solo lectura, uso GET, ¿no? Entonces,
Entonces un REST hace eso, ¿verdad? Las aplicaciones se comunican mediante peticiones HTTP, ¿no? Porque con esto podemos realizar los procesos o los recursos que tenemos para desarrollarlas. Ahora bien, tenemos principios claves de REST. REST está basado en recursos. Es importante entender esto, ¿no? Recordemos esto. Cada recurso, obviamente, a cada recurso que se tiene en el backend, ya sea en un controlador, en este caso, por ejemplo, se tiene que accesar mediante una dirección, un URI. Les voy a mostrar un ejemplo. Denme un segundo. Aquí hay un ejemplo de una arquitectura basada en Spring Boot, perdón, en Spring Boot, ¿sí? Entonces, en esta arquitectura tenemos, es MVC, modelo vista controlador, ¿sí? Este es el backend, no es el frontend, es el backend, ¿sí? Tenemos el controlador, los DTO, las entidades, las excepciones, los mapeadores, los repositorios y los servicios. En esta parte de acá del controlador, por ejemplo, tengo Employee Controller. Si usted se fija por aquí, ¿no? Estoy usando REST Controller y estoy definiendo una URI que está acá, ¿sí? Entonces, cuando yo llame desde, ya sea un Postman, un Swagger o un frontend como React, Vue, no sé, o Angular, lo que sea, voy a hacer referencia acá, ¿sí? En todo caso, si yo quiero hacer un post mapping, cuando diga post, él se va a referir acá, post. Y va a venir aquí a ejecutar eso, ¿no? Sin embargo, si yo quiero, por ejemplo, buscar un empleado, en el URI que voy a colocar API employees barra ID. ID, por ejemplo, puede ser /1, /2. A eso se refiere con lo que son las URIs, ¿sí? Los recursos, obviamente, ¿no? Sigamos con el concepto. Entonces, por eso dice cada recurso, o sea, ya sea para grabar, para actualizar, para eliminar, para buscar, etcétera, ¿no? Tiene una URL única, ejemplo, usuario, ¿no? En este caso era API employees, etcétera. En mi caso, API employees /1, barra lo que fuera, ¿no? Y se tiene las siguientes operaciones HTTP, ¿sí? Por ejemplo, el GET para solo lectura. El GET es lectura, obtiene los datos, ¿sí? El POST es para registrar alguna información nueva en la base de datos. El put es para actualizar información que ya tiene en la base de datos, como por ejemplo podemos cambiar el nombre, el apellido, por ejemplo, o cambiar la ciudad, algo que ya esté registrado, ¿sí? Y el delete, que es para eliminar algún recurso o información en la base de datos. Otra característica clave del REST es que es sin estado. O sea, no existe un estado en el servidor, ya que cada solicitud es independiente. Ahora, todos sabemos que el formato que se usa normalmente es JSON o XML. XML casi no tanto, ¿no? Más es el formato JSON, texto. Lo que esto quiere decir que hay que serializar en el momento de trabajar con el backend, por ejemplo, si usamos Java, ¿no? Ahora, podemos usar, en este caso,
como se dice aquí, estatus de HTTP códigos para indicar si se hizo bien, si no se hizo bien, por ejemplo. ¿Sí? 200 que todo está ok, 400 not found, ¿no? Eso también es importante. Por ejemplo, si usted puede ver acá, ¿sí? Tenemos, ¿no? Ok, una respuesta ok, si todo se hizo bien, ¿sí? Con el estatus, ¿sí? Todo está ok, ¿no? Podemos verlo acá, ¿sí? Este es un ejemplo pequeño, ¿verdad? Ahora, también yo puedo manejar excepciones en mi sistema y hago un response status, ¿no? Por ejemplo, HTTP status not found. Aquí puedo tener una serie de respuestas, por ejemplo, ¿no? Not found, aceptado, no aceptado, etcétera, etcétera. Entonces tengo una serie de estatus HTTP para que yo pueda manejarlo en mi aplicación. Entonces, de esa manera puedo trabajar. Bien. Y aquí hay un ejemplo de API REST, ¿no? Que ustedes ya lo conocen. Este en formato JSON, por ejemplo. Cómo se obtiene un GET, peticiones para crear, ¿no? Formatos JSON, etcétera. Eso es. ¿Cuáles son las ventajas de REST? ¿Sí? Simple y fácil de entender. Uso estándar de HTTP, como lo vimos hace rato. Es compatible con caché y proxies. Ahora, hay un concepto que se usa en REST, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ver con que muchas veces, si yo quiero obtener una información, ¿sí? Debo yo hacer múltiples solicitudes, ¿no? En otras palabras, si yo quiero, por ejemplo, tener la venta, digamos, quiero saber cuál fue la venta de algo, voy a tener que combinar, por ejemplo, quizás el cliente, la sucursal, el producto. Es decir, necesito crear varios endpoints. Un endpoint para cliente, un endpoint para producto, un endpoint para, no sé, por ejemplo, este caso, digamos, por ahí es la transacción de la factura. Es decir, un endpoint para cada uno. Por lo tanto, a no ser que use un buen patrón de TO, ¿no? Pero igual también voy a tener que combinar varios endpoints para obtener un recurso. Entonces, lo que quiere decir, en otras palabras, es que para yo obtener lo que necesito, voy a tener que llevar hasta información que no es necesaria, ¿no? Hacia el frontend para mostrar un resultado probable. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, necesito sacar un informe de algo, yo voy a tener que llevar datos inclusive que no me sirven, pero igual tengo que llevarlas, ¿sí? Esa es una de las desventajas que tiene el REST, ¿sí? El REST. En todo caso, y otra es que no es flexible en cuanto a las respuestas, ¿no? Como les acabo de explicar, ¿sí? Simplemente devuelve datos fijos definidos por el servidor. En otras palabras, hay elementos colaterales que no me sirven, pero igual tengo que llevarlos para poder yo usarlos, ¿sí? Entonces, ese es más o menos. O sea, varios endpoints debo hacer para producir un resultado. Entonces, obviamente, el viaje por la red es un poquito pesada de información. ¿Por qué? No me está dando solamente lo que le pido, me está dando datos adicionales que no necesito, pero que tiene que enviármelos para que yo los pueda seleccionar probablemente. ¿Sí? Veamos qué es GraphQL ahora. GraphQL igual
es un lenguaje de consulta para APIs, ¿sí? Este fue creado por Facebook, sino que hasta el 2015 fue software libre, ¿sí? Facebook lo creó porque obviamente era muy complicado usar API REST, porque tenía muchas cosas que poder controlar, ¿no? Por ejemplo, datos de sus amigos, ¿no? Los datos de los amigos de sus amigos, etcétera. Entonces era una consideración grande a tomar en cuenta usando API REST. Tenía que hacer muchos endpoints para poder tener ese resultado. Por eso se inventó y Facebook creó GraphQL y luego lo hizo libre, ¿no? Por eso dice acá, es un lenguaje de consulta para APIs desarrollado por Facebook que permite a los clientes definir la palabra clave, exactamente qué datos necesitan y lo hace en un solo endpoint. ¿Qué quiere decir? Si el REST tenía que definir varios endpoints para producir un resultado, porque no podía pedir lo que él necesitaba, por ejemplo, usando REST, no se le podía dar completamente. Es como decir, a ver, yo estoy buscando algo en una bolsa, ¿sí? En una bolsa de varias cosas. Y me dice alguien, no, búscalo, aquí está la bolsa. Pero en la bolsa hay varias cosas que no necesito, no sé, pero ahí está, búscalo ahí. Entonces yo tengo que hacer, ¿qué cosa? Ir buscando en mi bolsa hasta encontrar lo que yo necesito y usar lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la analogía de un REST. Pero un GraphQL no. Con un GraphQL en un solo endpoint, yo pido al servidor lo que necesito y eso me va a responder. ¿De acuerdo? Eso me va a dar exactamente lo que necesito. Y en un solo endpoint. No tengo que usar varios endpoints. Por eso aquí dice que es una característica. El cliente decide qué datos recibir. O sea, yo elijo, yo selecciono. ¿Sí? En todo caso, obtengo datos en un solo endpoint o una sola petición. Yo no voy a estar llamando varias veces, ¿no? Al API como lo hace REST. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me crean cuellos de botella, me crea lentitud, a veces puede crearme hasta cierta inseguridad, ¿no? La característica aquí es tipado estricto. En todo caso, lo que usa GraphQL tiene que ver con los esquemas, no tiene que ver con los resolvers, y es muy estricto con el tipado. ¿Qué quiere decir? Que usemos bien las herramientas que nos provee GraphQL. Repito, esquemas, resolvers, ¿sí? Manejemos bien los tipos de datos, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Y lo importante, usa una única URL. Todas las solicitudes se hacen a GraphQL, ¿sí? Entonces, es mucho mejor en ciertas situaciones que Rust, ¿no? Y, Ah, como te dije Inge, hace rato, ¿sí? disculpe, tengo una consulta. Es que justo aquí mi hermana me habló, tal vez estaba explicando justo ese rato eso. Según la definición acá de GraphQL, dice que es el cliente el que define exactamente los datos a solicitar, lo que se va a solicitar. Ujú. ¿Cómo el cliente es el que solicita esa información? Ya, lo que pasa es que el término cliente se refiere aquí al que va a hacer la petición, ¿no? No es una persona, es la parte del frontend, véalo así, como un frontend, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita usted, digamos, publicar? Por ejemplo, si yo quiero saber los pedidos de alguien, ¿sí? Yo voy a hacer una sola llamada en GraphQL, la voy a construir así, ¿de acuerdo? Yo estoy disponible para hacer llamado de alguien. No quiere decir que el cliente va a armar su pedido en tiempo real, no, ya está construido. Entonces, si alguien me pide, por ejemplo, la venta del mes con tales condiciones, yo exactamente le voy a devolver eso porque está construido, ya está preparado para eso. A eso se refiere. Aquí el cliente decide qué datos recibir. Por ejemplo, lo mismo ocurre en RESTful, ¿no? Pero acá, ¿qué va a hacer? Va a hacer varios endpoints para darle al cliente lo que necesita. Ahora, en algunas situaciones, por ejemplo, desde un frontend, porque también el GraphQL hay para backend y para frontend, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo yo armar
lo que necesito desde, usando GraphQL desde el frontend y me va a dar exactamente lo que yo necesito en un solo endpoint. ¿Sí? Por ejemplo, puedo usar Apollo para la parte, digamos, en vez de Postman, por ejemplo, y ahí puedo hacer eso. No sé si responde mi explicación. Sí, más o menos, pero en todo caso, ¿cuál sería esencialmente la diferencia con con el REST, con una API que puede dar un REST, digamos? Porque según cómo se ha construido el API REST, también puede dar, como se dice, esa solicitud, digamos, los reportes de un cierto periodo, digamos. Un REST igual puede dar lo mismo, bien construida, ¿no? Obviamente, la API. Sí, lo puede hacer, pero ¿qué pasa que, a ver, cómo lleva un API REST la información? ¿Cómo lo lleva? A través de JSON o de un archivo JSON. Ya, en ese archivo JSON, ¿qué información puede ir? Está en clave valor los datos que votan, ¿no? Los resultados de la consulta. Pero O ¿de sea, lo cuánto? que pide, lo que Puede, solicita. puede mezclar varias, digamos, por ejemplo, varias clases, digamos, diferentes productos, proveedores, puede colocar uno solo, lo puede hacer. Mm, según la complejidad, sí, pues, ¿no? En una consulta se puede hacer. Por ejemplo, No, a ver, por ejemplo, no, el otro ejemplo en GraphQL, deme por ejemplo. lo que pasa es que GraphQL, a ver, usa así, hace un select, ¿sí? De varias estructuras. Dice, yo quiero de esta estructura el nombre y dirección. De esta otra quiero, por ejemplo, el salario o el precio, lo que fuera, ¿sí? De esta otra quiero esto. Entonces, es como un SQL que él hace. Selecciona de varias fuentes información para dar un solo resultado. Eso hace GraphQL. Deme un segundo. Le voy a dar una explicación más detallada. Me da un segundo. Deme un segundo. Ahorita, deme un segundo. Voy a compartir. Ujú. Venga, ahorita.
Ok, ya, ahora sí. ¿Quién me preguntó? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Vladimir, y Hola, Vladimir. Ya, ahí está. Entonces, vamos a hacer un poquito de introducción de GraphQL, ¿ya? Para que todos podamos entender. ¿Qué es GraphQL? ¿Sí? GraphQL quiere decir Graph Query Language. O sea, no es un servidor, no es una base de datos, no es un cliente para esas consultas. Es muy similar a SQL ya que es un lenguaje de consultas. ¿Sí? Podemos usarlo como consulta y leer los resultados. Se tiene que tener GraphQL instalado en el servidor. Bien, entonces eso es lo que queda claro. ¿Quién lo creó? Obviamente fue inventado por Facebook como una necesidad de obtener datos. El 2012 fue desarrollado y es open source desde el 2015. Lo interesante aquí es que es independiente de cualquier lenguaje o librería, pero muy relacionado con React, aunque también se utiliza con Angular o Vue, ¿no? Pinterest, Shopify, etcétera, etcétera. Bien, vamos llegando al concepto. Problemas de las REST APIs. Aquí tenemos los problemas de REST APIs, ¿sí? Supongamos que queremos traer todos los clientes, todos los productos y todos los vendedores. Usted me va a entender en ese sentido, ¿sí? Tendríamos una URL para clientes, para productos y para vendedores, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? No, no ¿cuál es tu nombre, me dijiste? ¿Tu nombre, perdón? Vladimir, Vladimir. Eso sí. dice, ¿sí? Esto no sucede con GraphQL. En GraphQL se hace una query específica. Query, clientes, nombre, empresa, email, ¿sí? Es decir, lo que vos necesitas. Eso se hace en GraphQL. Solo traemos los campos que requerimos. Por ejemplo, si queremos traer clientes y productos, haríamos lo siguiente. De cliente quiero nombre, empresa, email, y de producto quiero esto, pero en una sola línea de código, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que existe básicamente entre un REST y GraphQL. Sigamos. ¿Qué beneficio tiene GraphQL? Dice aquí, un beneficio es que puedes realizar consultas y mostrar los datos que necesitas. No requieres crear nuevos endpoints, ¿sí? Ahora, no importa la versión, siempre es compatible con versiones anteriores y se puede instalar sobre una API o base ya existente, es independiente del lenguaje, ¿no? Ahora, GraphQL y SQL. Obviamente no se puede comparar directamente con SQL, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una alternativa de SQL para obtener datos que requieres. Fue inventado por Facebook debido a que con el SQL era complicado obtener las entradas de las personas, después de sus amigos, de los amigos de sus amigos y los amigos de sus amigos, ¿no? Básicamente, eso es lo que te puedo dar como introducción. Es grande el texto acá, pero básicamente te puedo dar esa explicación. No sé si queda claro, Vladimir. Sí, o sea, serviría para hacer más consultas más grandes, ¿no? Obtener más grandes volúmenes de información que están más relacionados, o sea, con relaciones más complicadas, digamos. Claro, evidentemente, por ejemplo, en mi empresa yo combino los dos. No es que yo desecho, digamos, al REST, ¿sí? Yo combino los dos para de cierta manera, ¿sí? Simplemente sé cuándo usar REST, en este caso, y cuándo usar GraphQL, ¿no?
Yo lo combino los dos. No hay ningún inconveniente. Sí, es más, y muchas empresas hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo. Pero esa es la diferencia sustancial que se puede tener. ¿Ya? Está bien, muchas gracias. Ahora también, por ejemplo, el patrón DTO, ¿sí? Ayuda mucho con los API REST, porque en un patrón DTO, en una clase de DTO, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo crear mi DTO que, digamos, una clase que tenga propiedades de varias clases, ¿sí? Obviamente el patrón DTO es un patrón que no permite el acceso directo a las propiedades de una clase POJO o una entidad clase, no lo permite. No debería ser así, digamos. Si yo no puedo acceder a una clase porque sí, porque, por ejemplo, hay datos que no son relevantes o son de alto riesgo. Lo que hago con un DTO es, por ejemplo, elegir la clase. Inge, Sí, ¿está mostrando en la pantalla? Porque... no, estoy explicando nomás. Ah, ya, perdón, está bien. Sí, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo esa opción acá. Deme un segundo, igual, me gustaría explicarlo esa parte, para que también sepan por qué seguimos usando REST, ¿sí? No es que vamos a desechar REST, ¿sí? Pero hay que conocer los dos para poder usar. Me da un segundo. Bien, jóvenes, vamos a hablar un poco del DTO para que también nos quede claro qué es un DTO. Muy bien. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad, jóvenes? Del DTO, sí, ¿no? Sí, Estoy Inge. compar- Ok, ¿qué es un DTO? ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, eh, Vladimir está ahí. Sí, Inge, sí, estoy acá. ¿Puede leer, por favor, esos dos párrafos? A ver, ya. Una de las problemáticas más comunes cuando desarrollamos aplicaciones es diseñar la forma en la que la información debe viajar desde la capa de servicio a las aplicaciones o capa de presentación, ya que muchas veces por desconocimiento o pereza utilizamos las clases de entidades para retornar los datos, lo que ocasiona que retornemos más datos de los necesarios o incluso tengamos que ir en más de una ocasión a la capa de servicios para recuperar los datos requeridos. El patrón DTO tiene la finalidad de crear un objeto plano, POJO, con una serie de atributos que pueden ser enviados o recuperados del servidor en una sola invocación,
de tal forma que un DTO puede contener información de múltiples fuentes o tablas y concentrarlas en una única clase simple. Gracias, Vladimir. Como verán, jóvenes, entonces ese patrón nos permite a nosotros también combinar en una sola clase y nos podemos crear una API a ese Customer DTO, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, siga por favor los dos últimos párrafos, Vladimir. Ya. En la imagen anterior podemos apreciar gráficamente cómo es un DTO. Se conforma de una serie de atributos que pueden o no estar conformados por más de una fuente de datos. Para esto, el servidor tiene la información de las tablas Customer y Address, izquierda, y realiza un mapping con el DTO, derecha. Adicional, la adición puede ser pasada de un lado intacta, como en el caso del ID, full name, country, address y zip code, además de ser una derivada de más de un campo, como es el caso de full name, el cual es la unión del first name y last name. Otra de las ventajas no tan claras de la imagen es que nos permite omitir información que el usuario no requiere, como es el caso del password. No es solo que no lo requiere, sino que además podría ser una gran falla de seguridad estar enviando los passwords. Es por ello que que en el DTO los omitimos. Exacto. Entonces, por esa razón, por ejemplo, yo le puedo mostrar una aplicación. Mírenle, una aplicación que también uso DTO, no solamente GraphQL. Fíjese usted, esta es una aplicación pequeña. ¿Sí? Yo tengo aquí un DTO, ¿sí? Un DTO, departamento y empleado DTO. Aquí tengo el creador del DTO, pero fíjense que estos atributos de acá son del empleado, pero este de aquí es un atributo, ¿sí? Es un atributo ¿de quién? Del departamento. Yo puedo combinar lo que yo necesito. Ahora bien, cuando yo voy a construir mi aplicación, yo digo, para lo único que sirve las clases en mi entidad es de employee y departamento son para mapear a la base de datos como tabla. Es para lo único que sirve. Para nada más lo uso. ¿Por qué? Porque como ustedes acaban de leer, o Vladimir acaba de leer, yo no puedo usar la clase para trabajar con información, ¿sí? Lo único que uso mi clase es para mapearlo a una tabla en la base de datos. Es lo único. Sin embargo, yo uso DTO ¿para qué? Para poder trabajar en esos valores que necesito sin afectar la clase. Por ejemplo, aquí tengo DTO, departamento y DTO. Y cuando voy al mapper, en el mapper, ¿qué digo? Employee mapper. Ah, ok. Aquí estoy llamando al DTO, estoy transformando los datos de la clase, ¿no? Y los devuelvo en DTO. ¿De acuerdo? No se olviden que aquí está el get department ID. Los devuelvo. Y cuando los voy a implementar en los servicios, por ejemplo, en la regla de negocios, digamos, employee services, en ningún momento estoy usando, por ejemplo, cuando yo voy a crear un empleado, fíjense, no estoy usando la clase, estoy usando el DTO. En ningún momento uso la clase, el DTO. Ah, pero cuando yo quiero grabar, obviamente tengo que mapearlo, pues, ¿no? Tengo que mapearlo aquí, fíjense lo mapeo al empleado, el empleado de TO para grabar a la información del empleado. En ese sentido, hago la transformación. Por esa razón, aquí, si usted se fija en mi controlador, estoy usando API REST. ¿Sí? Es un API REST, no es GraphQL. Por lo tanto, jóvenes, no quiere decir que el usar GraphQL va a eliminar el REST. Eso no quiero que queden con ese concepto, ¿sí? Simplemente el GraphQL es una alternativa, como dijo su compañero, para ciertas aplicaciones que voy a necesitar. ¿Está claro eso, verdad, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, está bien, gracias. Ok. Muy bien, jóvenes. Un segundo, por favor. Deme un segundo.
Bien, jóvenes. Entonces, bien, vamos a continuar, ¿sí? Como verán aquí, hay una consulta, ¿sí? El ejemplo, ¿no? Ventajas. Se optimiza, pero hablemos también de que hay mayor complejidad en la implementación porque requiere más curva de aprendizaje, ¿sí? Y requiere un procesamiento adicional del servidor porque obviamente no es tan sencillo como una API REST, ¿sí? Y lamentablemente no se integra tan fácilmente con el caché de HTTP como lo hace REST, ¿sí? Pero como todo, hay ventaja y desventaja y hay que saber en qué momento usar cada herramienta, ¿sí? Entonces aquí hay una comparación básica, ¿sí? Y finalmente decimos aquí, ¿cuándo usar REST o GraphQL? ¿No? Para que quede claro un poquito. Hay que usar REST cuando se necesita una API sencilla y estándar. La API se usará con almacenamiento en caché a nivel de HTTP. Se trabaja con sistemas heredados o con APIs que ya están en producción. Entonces, usamos REST cuando tengamos estos 3 puntos. ¿Cuándo usar GraphQL? Cuando se requiere respuestas personalizadas según el cliente, ¿sí? Se busca evitar múltiples solicitudes para obtener datos relacionados y se manejan datos complejos con muchas relaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos esas 2 recomendaciones. Obviamente, REST es una arquitectura más tradicional y simple. Es ideal para un API estándar y caché HTTP, ¿sí? Es ideal. Bien, no hay problema. Pero GraphQL es más flexible y eficiente, ideal para APIs con datos complejos y múltiples relaciones. Recuerden, datos complejos y múltiples relaciones. Y va a depender, obviamente, de cada caso, ¿no? Y los requerimientos. Ahora, si alguien quiere profundizar mucho más, hay una página web que se llama graphql.org y lo puede hacer, ¿sí? Para querer profundizar más, ¿no? La página se llama graphql.org. Ahí puede buscar mayor información. Bueno, sigamos jóvenes entonces. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir el último tema que tiene que ver con... ¿Dónde estás? Aquí. Docker y Jenkins. Docker y Jenkins. A ver. Pueden ver, jóvenes, el Docker y Jenkins, ¿no? Sí, Inge. Gracias. Ok. Entonces ya vimos contenedores, vimos microservicios, vimos un poco de REST, vimos un poco de GraphQL, etcétera. Entonces ya con eso podemos aterrizar más o menos el tema de lo que se refiere a lo que es un Docker. Bueno, para empezar, Docker es una plataforma, ¿sí? Es de código abierto. Entonces, con un Docker nosotros podemos crear, podemos distribuir, ejecutar aplicaciones en contenedores. Ya vimos lo que era un contenedor, ¿sí? Entonces, un contenedor no era más que una unidad de software, ¿verdad? Que era portable, ¿sí? Y que era autónoma. Y tenía todo lo que se necesitaba para ejecutar una aplicación, ¿sí? Es decir, no había necesidad de que dependa de alguien más, sino se lo podía encapsular con todo lo que necesita, ¿sí? Entonces, eso es un Docker. ¿Qué son los beneficios? Bueno, que es portable, que es eficiente, escalable y que es consistente. Y también creo que vimos los componentes claves para poder crear un Docker, que era el motor, Docker Engine, un archivo Docker, una imagen, un contenedor, obviamente, que es la instancia donde se va a ejecutar la imagen, ¿sí? Y un Docker Hub o GitHub, ¿no? Un repositorio. Entonces, aquí hay un ejemplito. Bien. ¿Qué es un Jenkins? ¿Sí? ¿Qué es Jenkins? Jenkins simplemente es una herramienta de integración y de entrega continua de software, ¿sí?
y también es de código abierto, que es de gran uso. Lo que hace es, lo que permite es, o lo que nos permite o nos facilita es que automatiza el proceso de compilación, ¿no? La prueba, la implementación de todo lo que producimos de software. ¿Qué beneficios tiene? La automatización, interacción continua, que significa que puede detectar y probar cambios en el código de manera automática, ¿sí? Sin una intervención humana nuestra, si es que lo hemos hecho bien, ¿sí? Y otra cosa importante es que ahí también podemos entregar de manera continua productos acá, como por ejemplo, podemos desplegar nuevas versiones, ¿no? En producción de manera confiable y se puede extender. ¿Qué quiere decir? Podemos crear varios plugins adicionales y lo podemos ir agregando. Podemos ir poco a poco agregando más valor al Jenkins, ¿no? ¿Cuál es el flujo de trabajo? Básicamente, el que desarrolla el software sube un código a un repositorio, en este caso puede ser un GitHub, GitLab, Bitbucket, cualquier repositorio, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hace Jenkins detecta el cambio y ejecuta un pipeline que puede compilar el código, ¿sí? O puede hacer alguna prueba automatizada, puede crear, por ejemplo, builds, o sea, con los artefactos, y puede desplegarlo en entornos de prueba si quiere, como queramos, o también lo puede desplegar en producción. Eso va a depender de nosotros. Y aquí está más una idea. ¿Qué es? Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre un Docker y un Jenkins? Jenkins usa Docker para crear entornos de construcción aislados, o sea, para aislar, ¿sí? Para aislar. Ahora, Jenkins puede empaquetar aplicaciones en contenedores Docker y desplegar automáticamente también. Obviamente, Docker permite ejecutar Jenkins en un contenedor. ¿Por qué? Porque facilita la instalación o mantenimiento, digamos, ¿no? Lo facilita. En todo caso, ¿cómo podemos resumir? Docker se usa para contenerizar aplicación y garantizar la portabilidad. Jenkins automatiza el desarrollo y despliegue del software. Juntos es una excelente combinación para un DevOps que mejora la eficiencia, la confiabilidad y el proceso de entrega del software. Obviamente, ¿sí? Eso es lo que hace. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Una consulta. Este Docker y Jenkins más se utiliza en el área de desarrollo, supongo, ¿no? En tema ¿Perdón? de lo que nos está explicando el Docker y Jenkins se utiliza en el área de desarrollo, más que Sí, todo. exacto, en el área de desarrollo de software, ¿sí? Se usa en el desarrollo de software. Sobre todo en sistemas que son bastante grandecitos, ¿no? Que requieren una mejor gestión de todo lo que es las pruebas, la agregación de valor, nuevas aplicaciones, nuevos cambios, etcétera, ¿no? Y todavía en producción, por ejemplo, si en producción el cliente quiere otra cosa, se le agrega. Entonces, lo que pasa es que un software que no es enlatado puede sufrir algunos cambios de nuevos requerimientos, digamos. Entonces, en este caso es muy útil usar tanto Docker como Jenkins, ¿sí? Para no perder mucho tiempo en las actualizaciones, por ejemplo, o en las agregaciones de nuevos recursos. Muy bien, jóvenes, les tengo una tareita, ¿ya? No sé si tienen más preguntas y yo hasta aquí terminé mi clase, pero les tengo una tareita, jóvenes. Lo estoy mandando aquí al chat, ¿ya? La tarea. Y voy a mandar también todo lo que avancé hoy día.
Muy bien. Entonces, aquí está la tareita. Un poco la tarea es como una especie de resumen de lo que hemos visto, ¿no? Mapa conceptual sobre Docker, Kubernetes, Jenkins y GitHub. En este caso, ¿cuál es el objetivo de la tarea? Es que investiguen y representen visualmente todo lo que les piden, ¿verdad? Docker, Kubernetes, Jenkins, GitHub, etcétera, ¿no? Y aquí están las instrucciones que tienen que seguir y más o menos aquí la forma como tienen que evaluar, ¿sí? La fecha está errada, no hay problema, y esto lo vamos a ver después, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, de la tarea? En todo caso, ¿hasta cuándo sería la fecha de presentación, Inge? Tienen, en mi opinión, tienen como una semana, digamos, ¿no? Dije, disculpe, ¿es similar a la anterior tarea que dejó? Eh, ¿En qué sentido es similar? No es la misma tarea, pero es otra tarea. Ah, ya. Gracias. El otro, Inge, no sé si en la plataforma no había para subir, Inge. Sí, es que quedamos de que lo suban como todo, ¿no? En las tareas, una sola tarea que había publicada. Ya, no sé si ya se puede subir, Inge, no he revisado la plataforma. Ya, lo voy a revisar ya, pero no me acuerdo bien. Ya, gracias. ¿Ok? Era un mapa conceptual, Inge. Sí, el mapa conceptual, correcto. Bueno, jóvenes, yo con esto de la clase la he terminado y cualquier pregunta, hagan al grupo, por favor, y en el momento que yo pueda contestar, lo voy a responder, ¿sí? A veces no veo mucho rato, así que va a disculpar que a veces lo tardo en contestar, pero por lo general voy a contestar. Inge, Eh, Inge, sí. ¿lo podía escribir la tarea? Pero es que la investigación de los documentos, ¿cómo digo? ¿O lo podría Lo escribir? mandé, lo mandé, dice trabajo práctico, dice, ¿lo tiene? Lo mandé al chat. Ah, sí. Ese, ahí está todo escrito cómo tiene que hacer. Ya. Ahí Gracias. está Gracias. todo. Ya, no hay por qué. Inge, un favorcito, no tenía buena señal. ¿Puedes reiterar acerca de los trabajos, por favor? Claro, he mandado un trabajo al chat del Zoom. Dice trabajo práctico, es hacer un mapa conceptual y ahí está la instrucciones cómo tiene que hacerlo, ¿ya? Está bien, Inge. Sin embargo, ¿lo puedes enviar al grupo de WhatsApp, por favor? Claro, enseguida, deme un segundo, lo voy a enviar. Enseguida lo envío. Eh, ¿Cuál grupo es? Aquí hay varios. Inge, Sí. no, buenas noches. Eh, no tuviera que coordinar con nuestra administradora porque realmente lo suben a la plataforma y ahí ponen los plazos, las fechas de presentación. Y así Ah, vamos a tener. perfecto. Perfecto. Voy a coordinar entonces para que yo pueda colocar ahí para cuando la presentación y todo. No se preocupe, ¿ya? Lo voy a hacer. Ok, gracias. Nos he mandado a la plataforma. No sé si les llegó o no, jóvenes. Me avisan, por favor. Me avisan, por favor, ¿ya? Si estoy haciéndolo bien o no. Sí, acaba de llegar trabajo práctico mapa conceptual. ¿Sí? Ok, ya. Entonces también lo tienen ahí, por favor.
Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. No sé si está Natalie por ahí. Natalie. Voy a terminar la clase, Natalie. Perfecto, ingeniero. Entonces, con esto estamos dando finalizada la sesión de hoy, ¿correcto? Sí, es correcto. Muchísimas gracias. Agradecemos la excelente presentación del ingeniero Tito Zúñiga. Ingeniero, un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias y saludos para todos. Buen fin de semana. Gracias por su tiempo, jóvenes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Para poder finalizar la sesión, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Anconi Geu. Barahona Johnny. Barrios Vladimir. Presente. Gracias. Benavides Álvaro. Cachi Joel. Presente, Alicia. Muchas gracias. Canazas Fernando. Presente. Gracias. Carrillo Leonardo. Presente, gracias. Muchísimas gracias. Domínguez Luis Fernando. Fernández Edwin. Guachaya Ronald. Presente, Hurtado. no se podía desbloquear. Perfecto, no se preocupe. Hurtado Líder. Presente. Gracias. Linneo Griswell. López Erwin. Presente. Muchas gracias. López José. Marce Eduardo. Presente, licenciado. Muchas gracias. Muñoz Aniceto. Presente, Lice, presente. Muchas gracias. Orellana Eliseo. Presente, Lice, presente. Muchas gracias. Orellana Poma Richard. Hola, Licen. Quispe René. Edgardo. Tola Carlos. Licen, no se escuchaba. Quispe René, presente. De igual manera, Perfecto, dice Poma presente. se los está tomando en cuenta, gracias. Vargas Freddy. Presente. Gracias. Villarruel Renan. Zuleta Eliseo. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima sesión. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Hasta luego. O sea,